Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Ya estamos en comunicación con Leo Zuckerman, quien va a aprovechar hasta el último instante sus segundos y sus minutos de opinar. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Buenas noches, Pepe, a ti y a toda la audiencia. Ya corre el reloj y corre el cronómetro, te estamos tomando tus tiempos. Yo creo que te tomas un buen tiempo para explicarnos y tratar de comparar o de poner en la balanza. Por un lado, los planes desde el punto de vista económico que no me quedan muy claros por parte del presidente de la República para evitar el caos económico por la falta de empleos, el quiebre de negocios, y por otro lado el punto de vista del gobernador del Banco de México, con el que acabamos de hablar hace un rato, quien dice que bueno, el Banco de México mantiene su autonomía, que hay una buena relación, pero tiene un criterio distinto al que maneja Presidencia. Así es, Pepe. Mira, en la mayoría de los países la política fiscal que manejan los gobiernos junto con la política monetaria que manejan los bancos centrales van en tándem, van juntos, se coordinan estas dos políticas para tratar de resolver la crisis económica por el coronavirus. Aquí en México no está ocurriendo eso, Pepe. Por el lado de la política fiscal, el plan que presentó ayer el presidente es nada nuevo, hay más austeridad, mucho voluntarismo y hasta un toque, yo diría, de surrealismo. Por el tema de la austeridad, pues ya vimos, le van a bajar 25% los sueldos a los altos funcionarios, no les van a dar aguinaldo, prácticamente congelaron las partidas para adquirir materiales, suministros y servicios, todo esto para financiar los programas prioritarios del presidente, los programas sociales y los grandes proyectos de infraestructura como el aeropuerto en Santa Lucía, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y darle más inversión a Pemex. Ahora, ¿por qué es una magia voluntarista lo que hay detrás de esto? Bueno, primero que nada, el presidente está hablando de 622 mil millones de pesos que se van a liberar para estos recursos. La verdad, a mí las cuentas no me cuadran, Pepe, porque hay una caída de los ingresos petroleros y va a haber una caída brutal, yo te diría, de la recaudación por la recesión. Pero además el presidente dice, hombre, vamos a crear 2 millones de empleos en lo que va en este año. Bueno, nunca en la historia del país, Pepe, se han creado 2 millones de empleos en un año. No dice el presidente cómo los va a crear. Otra vez parece que va a sacar una varita mágica y va a decir abracadabra y se van a crear 2 millones de empleos. Ojalá fuera así de sencillo, Pepe. Y en el toque de surrealismo, yo te diría que es como la rifa de la no rifa del avión presidencial. Aquí va a ser la desaparición de la no desaparición de 10 subsecretarías, porque dice el programa que van a cancelar 10 subsecretarías, pero al mismo tiempo van a garantizar el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes van a dejar esos cargos. Bueno, entonces, ¿para qué las desaparecen? Pues, ¿cuál va a ser el ahorro? Van a desaparecerlas, pero no van a desaparecerlas. Es otra vez estos toques surrealistas, absurdos de este gobierno. En general, entonces yo te diría, Pepe, que es un plan fiscal que deja mucho que desear, con más austeridad, más voluntarismo y hasta un toque de surrealismo. Y esto contrasta, Pepe, con la seriedad, el profesionalismo del proyecto, del programa presentado por el Banco de México. Afortunadamente todavía existen instituciones serias en este país, una de esas es el Banco de México, que ha lanzado este proyecto no solamente de bajar tasas de interés, sino de inyectarle liquidez por 750 mil millones de pesos, que equivalen a 3.3 del Producto Interno Bruto. Mira, Pepe, los componentes, las medidas son muy técnicas, difíciles de explicar para la gente, pero en el fondo lo que van a hacer es van a imprimir dinero para dárselo a los bancos y que los bancos puedan prestárselos a todo aquel cliente que se acerque para pedir dinero. Pero todo eso está basado en ¿qué? ¿En las reservas federales? No. El Banco de México tiene lo que se llama el derecho de señoraje y puede, de alguna manera, a través de la compra de bonos,
ellos dar esa liquidez. Yo te compro ese bono, un bono corporativo, o te cambio un bono de largo plazo por uno de corto plazo, y a cambio de eso te doy el efectivo, te doy el dinero. Antes se decía que se imprimía el dinero, hoy en día ya no se necesita imprimir el dinero, Pepe, se crea electrónicamente. Entonces no es sobre la reserva, sino es sobre el balance del Banco de México, que al final se puede endeudar para darle liquidez a los mercados. Y es lo que están haciendo en otros lados del mundo, Pepe. En la Reserva Federal de Estados Unidos también lo está haciendo con varios puntos del PIB allá en Estados Unidos. Yo creo que es muy bueno lo que está lanzando el Banco de México. Además, operaciones de coberturas cambiarias, operaciones de crédito en moneda extranjera para estabilizar el tipo de cambio. En fin, creo que el contraste no puede ser mayor entre la testarudez, yo diría, de la política fiscal del gobierno de López Obrador y la profesionalismo de la política monetaria del Banco de México. La pregunta, Pepe, es si las fortalezas del plan del Banco Central van a alcanzar para compensar las tremendas debilidades del plan de López Obrador. Esa me parece que es la gran pregunta, Pepe, porque a diferencia de otros países no están coordinadas las dos políticas de la política económica, sino que cada una va por un riel distinto. Pues gracias, Leo, como siempre, por este análisis para tratar de entender esto que está sucediendo. Por un lado, el gobierno federal y sus proyectos para rescatar económicamente a la planta productiva, y por otro lado, la acción rotunda del Banco de México al inyectar 750,000 millones de pesos para dar liquidez justamente a los bancos, gracias a esas facultades que le otorga su autonomía y desde luego la ley correspondiente. Habrá que ver si ese dinero alcanza, es suficiente para salvar la situación o vamos a seguir todavía problemados. Hay que ser moderadamente optimistas, pero tampoco hay que ser declaradamente pesimistas. En fin, todo esto con todo esto me quedo luego de haber platicado con el gobernador del Banco de México. Y ya luego hablamos de las cifras, ¿no? De las cifras sobre los contagios derivados de la pandemia, porque pues ya salieron ahí datos importantísimos del doctor Arturo Erdely, doctor en Ciencias Matemáticas de la UNAM, quien dice que lo que hemos visto hasta ahora en los reportes de la Secretaría de Salud es que se están mezclando datos de fechas y marcos de referencia distintos sin justificación, y que la realidad del panorama endemoniado sería 31 veces peor de lo que nos presenta el gobierno. Así es, Pepe, hay que hablar de ese tema. Y si me permites, también yo quisiera hablar después de lo que dijo hoy la secretaria Rocío Nale, de que se justifica la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Te voy a dar unos números para que veas por qué no se justifica. Déjanos la tarea de una vez, venga. ¿De una vez quieres que te lo dé? Pues de una vez. Bueno, la refinería de Dos Bocas, Tabasco, Pepe, va a costar, de acuerdo al presupuesto de López Obrador y Rocío Nale, 8,000 millones de dólares. Estoy viendo ahorita la cotización de la acción de Valero Energy en el mercado de Nueva York, que vale 21,000 millones de dólares, Pepe, 21,000 millones de dólares esta empresa. Esta empresa tiene 15 refinerías. Quiere decir que si tú le quisieras entrar al negocio de la refinería, por 20,000 millones de dólares te llevarías 15 refinerías en lugar de construir una por 8,000 millones de dólares. Pero aparte de eso, de regalito, Pepe, te llevas y compras Valero Energy 7,000 gasolinerías que hay en Estados Unidos. Tú dime, si tú fueras un privado, ¿qué escogerías? ¿Construir una refinería por 8,000 millones de dólares o llevarte 15 refinerías y 7,000 gasolinerías por 21,000 millones de dólares? Ahí te la dejo, Pepe. Ahí la dejas de tarea, mucha tarea nos dejaste. Gracias, Leo, como siempre. Gracias, Pepe, buenas noches. Gracias, buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.